compartir. Si alguien se pone de pie y me lo lee, por favor, en voz alta. Juan 1:14, nada más. Que el verbo hecho carne lleno de gracia y de verdad. Cristo vino, hizo carne y vino, hermanos, para mostrarnos al Padre. Antes de que yo pase algunas ilustraciones, quiero hablarte de mi niñez, porque su pastor fue niño alguna vez. Yo fui niño alguna vez, porque a veces pensamos que el pastor ya estaba así de grande. No, fui niño alguna vez. Y yo recuerdo mi niñez, hermanos, en etapas. De 1 a 4 años, yo no me acuerdo de nada. Hay gente que dice, no me acuerdo cuando tenía 1 año. Pues yo no. Yo no me acuerdo de nada. De los 6 a los 8 años, yo recuerdo mi niñez tal vez como un niño sin papá, porque mi papá se vino a los Estados Unidos. Y yo me acuerdo de ese tiempo. Haz de cuenta que si me pones a que me recuerde, me acuerdo como de ahí para acá, como de las 6 a los 8 años, cuando mi papá se fue a los Estados Unidos. Y ese era un rollo muy difícil de explicarle, hermano, pero yo fui muy marcado entre los 6 y los 8 años porque yo oía tantas cosas. Yo oía muchas cosas y yo decía, ¿será? No. Pero esa es otra cosa. Después vuelve mi papá a los Estados Unidos y de los 8 años como hasta los 12 años, yo me acuerdo que había ratos buenos. Me acuerdo que cada año, hermanos, vacaciones. Nosotros lo hacemos por tradición. También es pagano eso, pero pues ya me acusaron, acúsenme otra vez. Yo sí, por tradición, cada año acostumbramos a salir vacaciones con mi familia. Este año no lo hicimos. Mi esposa se encarga de recordármelo seguido, pero no lo pudimos hacer. Pero la cosa es que salíamos de vacaciones y eso está en mi mente, hermano. Otra cosa de esa etapa, como de los 8 a los 12 años, yo me acuerdo que cuando llegaba Navidad, se juntaba la familia. Cuando llegaba Navidad, llegaba mi hermano con su esposa y su esposa hacía piñatas. ¿Sabemos lo que es una piñata? No como las de ahora, hermanos. No, piñatas de olla, hermano. Una olla vieja de los frijoles o una olla que compraban en el mercado. De esas ollas, hermano, que cuando rompían la piñata uno salía descalabrado. ¿Sabe lo que estoy hablando? De esa piñata. En esa piñata era tan pesada porque tenía naranjas, cañas, jícamas, cacahuates y unas 3 paletas, porque vuelvo y repito, era pues para no echarle tanto dulce, no había. Pero yo me acuerdo de eso, entonces yo anhelaba que llegara el tiempo de Navidad, de 8 a 12 años. Nunca me acuerdo que esperábamos a Santa Claus porque el viejo panzón nunca llegó. Yo me acuerdo de un solo regalo y mi hermana dice que ella me compró una pistola, mi papá dice que fue él, pues yo no sé quién, de eso es lo único que me acuerdo. Pero la realidad, hermano, que yo no esperaba al viejo panzón que entrara por la chimenea. No teníamos ni chimenea, con trabajos teníamos un horno de pan. Entonces yo me acuerdo de esas cositas. Pero de los 12 años como hasta los 17, yo me acuerdo, otra etapa, que me empecé a dar cuenta que la Navidad no era como yo pensaba. Porque durante 4 o 5 años nos visitaba mi hermano con su esposa, mi hermana la otra. No me acuerdo mucho si estaba mi hermana, mi cuñado, pero yo me acuerdo que nos visitaban. Y sí me acuerdo que llegaban a la casa y todos llevaban algo, hasta que mi papá era un poco neuras, porque sin Cristo todos somos neuras. Mi papá era un poquito más. Y me acuerdo que empezó a alejarlos con su forma de ser. Un día llegaron a visitarnos, mi papá agarró de arriba y le apuntó la soda al niño y ya no volvieron. Entonces, como de los 12 a los 17, la familia se empezó a alejar. Me empecé a dar cuenta que la Navidad no era como yo pensaba. Me di cuenta que había pleitos. Me di cuenta que uno no quería al otro. Y empecé a vivir eso. Ya después de los 17, como hasta los 21, empecé a trabajar de mesero. Entonces, mis Navidades eran estar todas las Navidades, hermanos, sirviéndole en casas de ricos, a borrachos, a gente famosa, a narcotraficantes. Y ahí estábamos todos para la Navidad. Para mí eran borrachos, gente que tenía mucho dinero, que invitaba grupos a tocar. Para mí eso era la Navidad.
A los 21 años escuchamos de Jesucristo. Y de que escuché de Jesucristo hasta la fecha, hay dos cosas que siempre me he cuestionado. Siempre le he dicho la primera. Cuando llegó la primera vez, o la primera vez que vi la película de Pasión de Cristo y llegó la primera Pascua, hermanos, había algo en mí y sigue habiendo hasta hoy. Yo no entiendo por qué. O sea, no entiendo por qué Cristo, siendo Dios, tuvo que ir a una cruz cuando el que tuvo la culpa de mis pecados era yo. Tuvo que ir a morir en la forma que murió. Y no le encuentro explicación. La realidad es que lo único que la Biblia nos dice es que es por amor. Usted sabe que por amor Cristo fue a la cruz. Era lo que yo no me podía explicar. Todavía llegamos al tiempo de la Pascua, al tiempo de que celebramos que Cristo murió y resucitó. Sigo sin explicármelo. Pero no me había percatado que otra de mis interrogantes sí tiene respuesta, pero no me había adentrado para poder predicarle un mensaje. Pero otra de mis preguntas es, ¿cómo Dios, siendo Dios, vino a nacer en un cuerpo humano? Me recuerdo que a los 22 años, esto ya era el 2009, diciembre, llegamos en Santana, California, en un play que hacen en las noches. Y le comparto esto, hermano, porque a veces las cosas que nos satanizamos son las cosas que Dios usa para transformarnos. Y yo me recuerdo que había un play, es una iglesia muy grande, no me recuerdo que fueron con nosotros, pero era por la noche. Y yo me recuerdo que el play se llamaba, la obra de teatro se llamaba The Gift Is Me. Y tipificaron en la obra de teatro cómo llegaron los magos de Oriente a visitar a Jesús. Y traían todos a un regalo. Pero había un personaje que nunca nadie esperaba. Ese personaje era el que aparentemente jalaba a los animales. Para que los niños puedan entenderlo, decían que el camello, que el elefante y que el caballo, aunque en realidad la Biblia no lo dice. Pero este niño estaba jalando a los animales y cada vez que uno de los magos pedía que trajeran el regalo, el niño iba y agarraba el cofre y lo ponía a los pies de Jesús, obviamente mandado por alguno de los magos, y uno traía oro, incienso y mirra. ¿Por qué le menciono esto? Porque al último se quedan viendo los tres personajes y vuelvo a decir tres porque tres eran los regalos. No dice la Biblia que eran tres ni que eran reyes, dice que eran magos. Pero se quedan allí y voltean a ver al niño, no me recuerdo su nombre, pero le preguntan, hey, todos trajimos regalos. Tú no traes un regalo. Estamos enfrente del rey, no traes un regalo. Y yo me recuerdo que el niño se acerca. Y hermano, no hubiera hecho eso. Hubo algo dentro de mí como que se estrujaba, se rompía. Y el niño dice, yo soy el regalo para Jesús. Dije, wow, 22 años pensando que la Navidad era algo que no era. Y a los 22 años me doy cuenta que la Navidad se trataba de que Jesús vino, que Dios dio el regalo más precioso que tenía a su Hijo Jesucristo y vino a ponerlo en una mujer. Wow, hermano, yo no sé si te has puesto a pensar, porque a veces yo me tengo que sentar y escribir todo lo que le dije, lo tuve que escribir, porque a veces tengo que sentarme a hacer memoria de las cosas que han sucedido durante el transcurso de mi vida. Yo no sé qué recuerdos tengas de la Navidad, yo no sé qué concepto tengas de la Navidad. Lo que sí puedo decirte es que la Navidad se llama de que Dios, Jesucristo, se hizo carne. De eso se trata la Navidad. Amén. ¿Qué recuerdo tiene usted de las Navidades? Tal vez tienes recuerdo de las posadas, tal vez tengas recuerdo del ponche, tal vez tengas recuerdo de los tamales. Pero no se trata de todo eso, aunque es bueno y es rico, pero se trata de Jesucristo. Amén. Bien importante, hermanos, cuando meditamos en la palabra de Dios, que nosotros nos demos cuenta que siempre hay otra perspectiva, que siempre hay otra forma de cómo ver las cosas. Cosas inexplicables, nunca me las había cuestionado, cómo Dios, siendo Dios el creador del universo, se había venido, porque dice la Biblia, hermanos, en Filipenses 2, que Él vino a humillarse, hermanos, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Y todos pensamos en la humillación de la cruz cuando fue desnudado, pero tal vez nunca nos hemos detenido a pensar que Jesucristo se humilló desde antes, hermano. ¿Usted sabe desde cuándo se humilló Jesús? Desde el día que nació.
tuvo que nacer en un pesebre. ¿Usted se imagina el que sustenta el universo, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, ahora tenía que humillarse a que una mujer le cambiara pañales? ¿Usted se imagina el verbo, la palabra de Dios encarnada, ahora vino a humillarse a sí mismo, esperando que una mujer le enseñara a decir papá y mamá? Es que a veces nos enfocamos solamente en la parte de la humillación de Jesús cuando Él viene y entrega su vida por nosotros, pero a veces poco meditamos en que Jesucristo, siendo Dios y no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Él vino y se despojó de su plenitud y dijo: cambio de envoltura, me voy a hacer un bebé. Wow, eso, hermanos, son de las cuestiones que yo me pregunto: ¿por qué, Dios? Tú, el que creaste todas las lenguas, ahora alguien te tiene que enseñar. Tú, el que sustentas el universo, ahora te están cambiando los pañales. Y eso es lo que la gente, como los testigos no van al cielo van los hijos. Pero ellos dicen que nosotros estamos mal porque como Dios estaba en pañales. Era Dios, porque se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Cosas que a veces no nos ponemos a pensar. Y hay un hombre llamado Max Lucado. ¿Cuántos han escuchado de Max Lucado? Y Max Lucado escribe libros. Ese hombre es cristiano y él escribe un libro, se lo voy a recomendar. Si a usted le gusta echar a volar su imaginación, toma un poco de la palabra de Dios y él mira perspectivas diferentes. Y Max Lucado escribe un libro que se llama La historia de un ángel. Y en la historia de un ángel, él relata la historia del ángel Gabriel. Cuando él está en el cielo, falla el diablo. Cuenta muchas historias desde que está ahí Gabriel, porque Gabriel está a la obediencia de Dios. Y Gabriel quiere hacer una cosa, pero le dice Dios: espérate. Y cae el enemigo y todavía Dios le permite que venga a su presencia. Y es interesante que Gabriel se queda ahí esperando: Señor, lo echamos de aquí, lo matamos, ¿qué hacemos? Obviamente está echando a volar su imaginación, pero si usted quiere hacerlo, también lo puede hacer. Y Gabriel está ahí y Dios le dice al enemigo: ¿sabes qué? Venga para acá. Y viene el enemigo, se presenta delante de Dios. Obviamente agarran partes de la Biblia que se presentan los hijos de Dios y entre ellos el diablo. Y está allí este hombre, está ahí Satanás enfrente de Dios y le dice: tú estás perdiendo, dice, porque quieres que estos que tú creaste te sirvan, pero siempre que tú quieres levantar a uno, yo te estropeo el plan. Y empieza a decirle: Abraham lo hice que dudara. Y empieza a decirle: y David lo hice que adulterara. Y Moisés lo hice un asesino. Y empieza a decirle todos los hombres de Dios. Y Dios guarda silencio y Gabriel está ahí enojado escuchando. Y de repente Dios habla y le dice: pero todo lo que tú has tratado, yo lo he usado para mi gloria y para mi honra. Ese David, sí es cierto, adulteró, pero cuando se supo arrepentir, ahora todos lo recuerdan por un hombre conforme a mi corazón. Ese Abraham que dudó y fue y se metió con la sierva, después se volvió, dice, creyó a mi promesa y ahora es el padre de la fe. Ese Moisés que tú hiciste un asesino y lo incitaste para que matara a alguien, yo usé eso como 40 años para procesarlo y después fuera el general que metería o llevaría a mi pueblo hacia la tierra prometida. Y entonces Gabriel dice: wow, nunca lo había visto desde esa perspectiva. ¿Está usted conmigo que le estoy contando algo que se está imaginando Max Lucado en el libro? ¿Ok? Ok, porque luego va a decir: ¿dónde estás en la Biblia? No, se lo está imaginando. Entonces todo lo que el diablo ha querido tratar en contra de Dios se le frustra. Y entonces está ahí y dice: pero ¿sabes qué? Ya me cansé de decir, o ya me cansé de que me digas que todo lo que yo hago, tú atentas en contra de mis hijos. Y tú crees que no voy a cumplir mi promesa. Y lo llama y le dice: ven. Y entra Satanás, está enfrente de Dios. Repito, esto está en un libro que se llama La historia de un ángel. Y le dice: lee. Y entra y lee el texto que está en Isaías, donde dice que nacería de una virgen y sería Emmanuel, Dios con nosotros, el hombre que enviaría a Dios y que Él mismo estaría entre ellos. Y el enemigo empieza a cuestionar a Dios y dice: te has vuelto loco. Esto es descabellado. ¿Cómo de que tú estarás entre ellos? Tú no los conoces, tú no sabes cómo está la tierra, no están como cuando los dejaste. Y empiezan a tener ahí una conversación y Gabriel guarda silencio. Se va el enemigo de delante de Dios y Gabriel se acerca y le dice: Dios, ¿escuché bien? ¿Escuché bien lo que dijiste?
Y dice, sí, mandó traer otros ángeles y le dice, vas a llevar este mensaje a una mujer llamada María y le vas a decir, y le empieza a contar el plan. Y Gabriel dice, Señor, ¿estás seguro? La humanidad está caída. ¿Cómo vas a permitir que alguien tenga al Hijo de Dios? Y empieza Gabriel a no entender cosas. Y le dice Dios a Gabriel, ¿sabes qué? No necesitas que entenderlo, solamente ve. Entonces Gabriel sale con los otros ángeles que lo acompañan para llevar el mensaje. Repito, esto es una historia. Y cuando él va en el camino, pasan cosas en la mente, como Gabriel dirá, tal vez María es una reina, tal vez María es una princesa, tal vez es una mujer muy especial, porque él no entendía el plan de Dios. Llega delante de María, le cuenta, la mujer cree, pero cuando Gabriel mira cómo es esa mujer, sigue sin entender, dice, ¿en serio Dios se va a meter en el vientre de esta mujer? ¿En serio Dios, siendo Dios, será que se va a atrever a hacer esto de esta manera? ¿Está captando la historia conmigo? Cosas inexplicables. Si yo, ahora lo podemos ver porque alguien ya desde chico nos empezó a decir, pero si yo hubiera estado ahí, yo hubiera estado como Gabriel. ¿Cómo Dios, siendo Dios? Yo no me lo explico. Pero realmente, hermanos, Dios es el Dios que viene a hacer las cosas inexplicables y todo lo hace para su gloria y para su honra. Ayer, hermanos, yo les compartí, sigo con las anécdotas porque a veces tengo que hacerlo así como muy despacito para que usted me entienda. ¿Alguien recibió que le mandé la historia de la Cenicienta y el cerdito Norma? ¿La entendieron? No. Pues se las voy a explicar. Norman es un chico que está en la escuela, tiene 8 años. Esto es otro libro, por eso quiero que lean. Y este chico está en la escuela y van a hacer una obra de teatro. Se ponen de acuerdo los maestros y deciden que la obra que van a hacer se va a llamar La Cenicienta. El que ha visto La Cenicienta, usted sabe que hay hermanastras, que hay un ratón, que hay una calabaza, que hay caballos. Entonces todos toman parte en la obra, pero falta Norman y le pregunta a la maestra, Norman, ¿tú qué quieres ser? Y Norman dice, yo quiero ser el cerdo de la obra. Y le dice la maestra, Norman, en la obra no hay cerdos. Entonces Norman dice, pues ahora sí va a haber cerdos. Norman era especial. Dice la historia completa que la profesora, la maestra, voltea a ver a los otros profesores y se cierran el ojo y dice, bueno, Norman, serás el cerdo de la obra. Entonces meten el cerdo en la obra como si realmente fuera parte de la obra y le dicen, ¿sabes qué vas a hacer tú? Tú vas a ser el que va a tipificar los sentimientos de Cenicienta. Cuando Cenicienta esté triste, tú vas a estar triste. Cuando esté feliz, vas a estar feliz. Entonces el cerdito siempre anda siguiendo a Cenicienta, pero durante los ensayos, cuando el príncipe le pone la zapatilla a Cenicienta, el cerdito, de tan gustoso que está, se pone a ladrar y la maestra le dice, hey, los cerdos no ladran. Y dice Norman, pues este cerdo sí ladra. Hacen la obra de teatro, fue un éxito, y dice que todos los aplausos y las ovaciones se las llevó, ¿quién cree? Norman, el cerdito que ladra. Realmente, hermanos, cuando viene Jesús, y la clase de la hermana lo estaba diciendo hoy, ¿por qué los judíos no lo podían entender? Porque tal vez el Mesías que ellos esperaban no era conforme al Mesías que se estaba presentando frente a ellos. Ellos esperaban un Mesías poderoso y este Mesías era hijo del carpintero. Ellos esperaban a alguien que viniera y fuera como ellos, tal vez muy santo, muy pulcro, muy condenador, pero este perdonaba a las prostitutas, levantaba al caído. Este Mesías era diferente. Este Mesías incomodaba a los religiosos porque les decía sus verdades de frente. Mira, hermanos, usted nunca me va a escuchar que yo hable mal de un pecador, pero sí me va a escuchar confrontando a los religiosos. Dígale al de al lado, al pastor le caen gordos los religiosos. Me caen gordos. ¿Los amamos? Sí, los amamos, pero estoy en contra de la forma que ellos han optado por atacar y criticar y decir, esta es la forma y soy muy santo y tú no eres santo, y siempre están atacando y criticando a los hijos de Dios.
Este Jesús no encajaba, este Jesús se salía de su libreto, este Jesús no estaba en la forma que ellos querían que estuviera. Pero Dios es el Dios que escribe los libretos. La Biblia no la escribió usted ni la escribí yo. La Biblia es la mente de Dios, y en la mente de Dios estaba que el Hijo de Dios iba a nacer en una mujer común y corriente con defectos como usted y como yo, que este Jesús iba a crecer en una carpintería. Ellos esperaban que viniera con sus dogmas, con sus argumentos, pero este Jesús hasta los 30 años tal vez lo que cargaba era un cinturón con un martillo y clavos, yo no lo sé. Pero es el Dios que escribe los libretos. ¿Quién pudiera contradecir los libretos de Dios? Hermanos, dice la Biblia que el Verbo se hizo carne, la luz vino a este mundo. ¿Y para qué vino la luz a este mundo? Quiero que pase mi hija, le voy a tipificar, ando muy ando haciendo muchos ejemplos para que usted me entienda. Quiero que pase mi hija y yo le voy a dar la oportunidad hoy, porque soy el pastor y es mi hija, así que si alguien está en contra, ni modo. Si está en contra, usted va a venir y va a hacer lo que va a hacer mi hija, porque mi hija por hoy, solamente por hoy, va a ser Jesús. ¿Sale? ¿Le permite que sea Jesús en ejemplo? Entonces viene la luz y dice el versículo 18 del capítulo 1 que leímos, que la razón que vino es para que le conociéramos, porque al Padre nadie lo ha visto ni le conoce, pero el Hijo le ha dado a conocer. Entonces viene Jesús, se presenta delante de ellos y les dice: si me han visto a mí, han visto al Padre. Porque ustedes no tienen ni el más mínimo concepto de lo que es Dios. Ustedes piensan que Dios está con un látigo y los quiere matar, cuando el Padre los ama tanto que los quiere rescatar de la garra del infierno. Y Dios se hizo carne para darle a conocer. Y ahora que nosotros le conocimos con gloria y como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad, el único propósito es que veamos cómo es Dios y nosotros queramos ser como Él. Así que como mi hija es Jesús, yo le voy a pedir que camine. Camina, hija, de la forma que tú caminas. Como flojera, vamos a ver que es Jesús, así camina Jesús. Mi trabajo, hermanos, espérate, me canso. Mi trabajo es caminar como Jesús camina. Ese es mi trabajo. Yo no pudiera haber sabido cómo camina Dios si yo no hubiera visto caminar a Jesús. Sube la escalera y te voy a tratar de imitar cómo sube la escalera tú. Bueno, y la subes como con un estilo así. Tengo yo que hacerlo. Tengo yo que hacerlo porque ya no es como a mí me gusta subir la escalera. Yo tengo que hacerlo como Jesús sube la escalera. Pero eso no es difícil, seguir a Jesús, venir a la iglesia el domingo. Ahora yo les voy a enseñar algo que se llama perdón. Vamos a perdonar como Jesús perdona. ¿Puedes hacer lo que me enseñaste en el cuarto que puedes hacer? Quítatelo, ¿sabes qué? Yo no me voy a quitar los zapatos porque es un poquito difícil, yo me los amarro. Pero empezamos a seguir un Jesús que nadie le vio jamás. Por eso tenía que venir en carne. Por eso tuvo que venir para mostrarnos al Padre. ¿Puedes hacerlo, por favor? Ese se llama perdón. Y por más que yo lo sigo y camino como Él, yo nunca puedo hacer eso. ¿Usted cree que yo puedo hacerlo? ¿Se me rompe algo o se rompe mi pantalón? Que las dos cosas son malas. Pero como Jesús perdona de esa manera, ¿sabe qué es mi deber? Todos los días, ¿cómo se llama eso? Split. Todos los días yo tengo que estar practicando para hacer el split y aprender a perdonar como Jesús perdona. ¿Me está entendiendo? Nadie hubiera sabido cómo el Padre hace splits. Nadie pensaba en algún momento que el Padre perdona, pero dijo Jesús: ¿sabes qué? Yo sí perdono. Y si tú no perdonas, como eres mi discípulo, el Padre no te va a perdonar, porque a la manera que tú perdonas, te va a perdonar Dios. ¿Puedes hacer el baile ese? Ese baile se va a llamar amor. Hazlo, todos lo hacen. ¿Puedes hacer el baile? Hazlo. Un poquito, el que quieras. No sé hacerlo de igual manera. Pero hay un baile que los chamacos hacen y hacen para allá. ¿Alguien quiere hacer por mí? Y brincan y le hacen así. Yo no puedo. ¿Cómo se llama eso? Gracias, Jesús. Se acabó, ya no eres Jesús.
Entonces, la cosa esa que hacen los niños es la forma que Jesús ama. Yo no puedo. Entonces, como yo no puedo seguirlo, puedo subir. Estoy tratando de hacer el sprint, pero ahora Jesús me salió con que tengo que amar a mis enemigos. Para que yo pueda hacer lo que hace Jesús, tengo que practicar todos los días como hace Jesús. ¿Cómo yo voy a saber cómo hace el Padre para perdonar si no sigo al Padre? ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Es que hay un bailecito que le hacen así. O sea, son cosas difíciles que yo no puedo hacer. Pero Dios se hizo carne humillándose, vino a nacer en un bebé y te está diciendo algunas cosas. Porque a veces, hermano, nosotros nos sentimos más que Dios y no nos sabemos humillar como Dios. Dios se humilló hasta la muerte. Hermano, entonces yo cuando se trata de que me muera, entonces me humillo. Bueno, se humilló hasta la muerte, pero ese hasta implica que desde el principio se humilló, desde que nació hasta que murió. Amén. Él nunca anduvo diciendo, yo soy el Hijo de Dios, tráigame. No, Él llevaba porque es un servidor. Amén. El Verbo se hizo carne, el Verbo se humilló hasta la muerte, el Verbo vino a enseñarnos a caminar, el Verbo nos dio luz de cómo es Dios. Amén. ¿Cómo no voy a celebrar que Jesús vino? ¿Cómo no lo haré? Amén. ¿Cómo no lo haré? Último ejemplo, ¿me cree que es el último? Pastor, hoy. A veces la creatividad cuesta. El Padre vino a darse a conocer. El carrito, ¿quién quiere que sea el carrito? El carrito va a ser usted. El carrito va a ser usted. El control del carrito va a ser la palabra de Dios. Que los fariseos tenían la palabra de Dios. O sea, usted y yo somos el carrito. ¿Sale? Entonces, aquí, hermano, me voy a aventar un comercialote para las pilas porque yo agarro el control. Voy a prender el carro. Prendo el carro y le muevo con el control. Usted puede mirar que está prendido el control. ¿Por qué no se mueve el carro? Dios en su palabra ya había dado las promesas. Yo te quiero llevar hasta allá, pero tú estás aquí. Aquí está mi palabra, aquí estás tú. ¿Qué le falta al carro, hermano? ¿Qué usted cree que le falta al carro para que camine? Le faltan baterías. Entonces Cristo vino. ¿Y dónde cree que se metió? ¿Cristo? ¿Sí? ¿Este es usted? Cristo vino y se metió en usted porque vino. ¿Verdad que vino? ¿O usted cree que no vino? ¿Usted cree que toca por muy buenazo, porque practica? La hermana, ¿usted cree que enseña porque me preparo mucho? Fue porque Cristo vino y se metió en nosotros. Ahora tiene baterías. El plan sigue ahí, la palabra sigue aquí, pero necesitamos a Cristo para caminar hacia el plan. Ya no quiere. Ahora sí podemos correr. Ahora sí podemos. Creo que tiene que ser más cerca. Entonces, yo puedo ir a donde yo quiera ir porque Cristo está conmigo. Creo en su promesa, creo en su palabra. Puedo lograr lo que Él dice que puedo lograr porque Él está conmigo. Aunque hay cosas como el sprint que hizo mi hija que yo creo que no lo puedo hacer, si Él está conmigo, yo lo puedo hacer y Él me va a llevar. Él se va a encargar de llevarme hasta donde yo creo que no puedo llegar.
¿Me estoy dando a entender? Por eso vino Jesús. Esa es la única razón que vino Jesús, para darle a conocer al Padre, para que usted pudiera caminar como Él camina, para que pudiera subir los escalones como solo Él los sube, para que pudiéramos perdonar como Él hace el split de perdonar, para que pudiéramos amar como solo Él ama. Porque si Cristo no hubiera venido, seguiríamos teniendo una religión. Todo aquel que niega que Cristo vino, sigue teniendo una religión. Cosas tan simples y tan sencillas como estos ejemplos que me puse a darles, para que usted entienda la importancia que vino Cristo. Porque si Dios hubiera querido que solamente se sacrificara a alguien, entonces lo manda de 30 años. Para Dios eso no es difícil. Para Dios eso no es difícil, pero Dios dijo: desde pequeño se va a sujetar, va a ser obediente, va a hacer mi voluntad. Y Jesucristo dijo: siempre hago la voluntad del Padre que me envió. Tenemos que ser como fue Jesucristo, pero no somos orgullosos, somos necios, creemos saber más que Dios. Y decimos: no, es que yo quiero ahora. Jesucristo no dijo quiero ahora, incluso le dijo a su mamá: hey, todavía no ha llegado mi tiempo. Todavía no ha llegado mi hora. Yo estoy seguro, y me hago responsable de esta palabra, yo estoy seguro que Jesucristo, realmente estoy parafraseando, Jesucristo hubiera festejado Navidad. Si andaba en una boda donde había vino, si estaba en la dedicación del templo de Antíoco Epífanes, de la liberación, de la dedicación, Cristo hubiera celebrado Navidad. Cristo no es religioso. Cristo vino a mostrar al Padre. ¿Cómo no estar agradecido por eso? ¿Usted está agradecido que Cristo vino? ¿Por qué no pasas aquí enfrente? Vamos a hacer una oración sencilla, pero creo que poderosa. ¿Les gusta mi carro? Pídaselo a Santa.